Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico con lo más importante de este lunes 5 de agosto en los principales mercados financieros. Una jornada interesante, una jornada relevante para los mercados financieros, una jornada de volatilidad. Para mí, una jornada del día a día, con un poquito más de medios, una jornada más mediática, pero una jornada que frente a los extremos en donde se puede ir un mercado, se ubica. Y por supuesto, pues un mercado ahora sí entendiendo cosas que en su momento compartíamos con ustedes. Entonces, tenemos un mercado que tiene estos datos macroeconómicos para el día de hoy. Unos datos que como tal no son tan malos como los de la semana anterior, donde el mercado por fin fue un poquito consciente de lo que había estado ignorando, que era un tema de recesión, unos deterioros económicos. Pero estos datos como tal no son tan malos. Lo que pasa es que ya el viernes el mercado cerraba con un trastorno y el mercado no alcanzó a ajustar ese día viernes. Por lo tanto, el mercado siguió con los mercados asiáticos. Ya vamos a ver cómo cerran mercados asiáticos y eventualmente pues el mercado hoy tuvo un impacto muy fuerte. Desde ayer en la noche, cuando abrieron los mercados asiáticos, Twitter, redes sociales, medio universo prácticamente en pánico. Se conoció información adicional sobre Warren Buffett, la venta de Apple, aunque eso no es nuevo como tal. Pero cuando un mercado cae en ese sentimiento, pues simplemente lo expande. Y no hay nada más rápido para expandir información, sentimientos, que básicamente redes sociales. Así que básicamente un mercado que inició la semana con una sesión bastante volátil, turbulenta, con estos resultados. Tenemos para el Dow Jones una caída del 2,60%, para el Nasdaq una caída del 3,38%, para el Standard Poor's 500 una caída del 3%, para el Russell una caída del 3,64%. Pero el ruido venía desde Asia, por supuesto, porque Asia no incorporó el sentimiento, digamos, del cierre de semana americano, lo incorporó cuando cerraron el mercado. Permítame un momento, vámonos a índices y lo vemos aquí. Esta es la verdadera película que generó un trastorno adicional. Aunque esta película como tal, esto como tal, esto no es nuevo. Es que desde hace 2 semanas, aquí prácticamente el capital está volando por unos temas macroeconómicos. Incluso el carry trade de monedas también se ha perdido. Y básicamente, pues un banco central que ha dado un mensaje muy diferente. Esto había venido ya trastornando los mercados del mundo. Lo que pasa es que se suma ese escenario de la semana anterior, ese trastorno, y eventualmente tomó un par de fondos apalancados. Y por ende tenemos pues el resultado que observamos hace un momento en, en los índices americanos. Ahora, señores, aunque soy consciente, por supuesto, de la situación actual, esto como tal, esto no es una crisis. Es decir, yo he visto caer esto muchísimo más en jornadas menos mediáticas, o bueno, en su momento crisis también. Esto como tal no es crisis. Esto está dentro de la volatilidad normal, como también está dentro de la volatilidad normal esto. Ya les voy a hablar más adelante qué es volatilidad normal, cuáles son los pivotes que uno analiza en el diario. Esto incluso, todos los iShares, esto está en la volatilidad normal. Y esto para mí no es como tal una crisis. No estoy diciendo que más adelante esa volatilidad no se pueda ampliar. Lo que estoy diciendo es que para medio universo esta jornada era compleja, había demasiado nerviosismo en redes sociales y mi opinión antes de iniciar jornada es, tanto en pantalla verde como en pantalla roja, usted tiene que ser absolutamente neutral, tranquilo. A veces es mucho más la expectativa de una apertura que realmente una apertura como tal. Hoy el mercado sobrevivió a otro fin del mundo, pero yo intento ver las cosas con la serenidad y con el profesionalismo del caso. Y sobre todo, operando con argumentos, y mi argumento son los números. Ahí le agregamos un componente de psicología, pero son números. Y los números no mienten. Yo no puedo tergiversar un número. Entonces, para mí, básicamente fue una sesión de oportunidad también. Claro, en la parte internacional yo tengo un poquito más de dinamita, un poquito más de capital, un poquito más de liquidez. En la parte local realmente la liquidez ya prácticamente
se invirtió, pero aún con liquidez afuera y en el mercado colombiano, dentro del mercado, yo me siento cómodo. Quiero transmitirle ese primer mensaje y se lo voy a transmitir siempre. Tranquilidad. Esto separa a los inversores novatos de los profesionales. El profesional sabe lo que está haciendo, va a pantalla, ejecuta. El novato, como no sabe lo que está haciendo precisamente por la falta de experiencia, pues termina amplificando los errores, termina yendo a Twitter a buscar redes sociales, a buscar comentarios. Por ahí no es, señores. Es más bien un poquito más de capacitación. Si usted está totalmente capacitado en un área, usted está tranquilo en cualquier adversidad. Eso se traduce al sector financiero, a todas las áreas en las que usted quiera operar. Y en medio de ese escenario, les voy a contar algo. Mire, esto es negativo, por supuesto. Es decir, ruido, todo lo que ustedes ya, digamos, acaban de dar cuenta. Pero hay algo bien interesante y se los comparto, porque la única manera de compartir a profundidad lo que pasa en los mercados es uno compartiendo lo que uno está viendo para su propia cartera. Esa es la evidencia fidedigna, porque yo aquí podría pintarles a ustedes 10 operaciones, pero si yo no hago ninguna de esas, pues en medio de todo no estoy como poniendo la piel en la candela, en el juego. Y yo soy un inversionista que está en el mercado. Y mis operaciones, una gran parte de ellas yo se las comparto previamente. Entonces, primero, visto que en su momento se advirtió por acá con anterioridad, que es algo muy cercano a las primas y volatilidades. Esto, que yo vendí el viernes, yo el viernes ejecuté 315% de utilidad y normal. Ahora, el mercado llevó esto a los máximos de este nivel, es decir, que el mercado se fue al otro extremo. Y si no me creen, miremos esto es fair, miremos para que ustedes puedan notar a dónde se fue el mercado hoy. Mire dónde está el mercado hoy. El viernes el mercado cerraba por acá y el mercado incluso puede agudizar un poco esto, pero mire la forma de pensar que yo estoy teniendo en este momento. Mientras el mercado está en pánico y el mercado empezó a expandir las volatilidades, es decir, es como si el mercado hubiera reaccionado viernes y hoy, pero hoy el mercado pasó al otro extremo. Aquí básicamente en la inversa de la volatilidad hubo dinero hoy. Cuando el VIX se ubicaba más o menos a 45, 47, si el VIX se devolvía a 35, las primas pagaban 22. Si el VIX se iba a 50, las primas perdían 2. Es decir, encontramos nuevamente un escenario de asimetría temporal. Y eventualmente, pues el VIX incluso se fue a 33. Recuperó un poco y cerró casi en 39. Pero aquí nuevamente hubo oportunidad en el pánico. Y donde los futuros lleguen a abrir mañana con una ganancia de este sentido, pónganle cuidado a esto, señores, del punto 40, esto va a tener un retroceso amplificado hasta el 10%. Ojo con eso. Entonces, ya comprar volatilidades no es, ya irse a cubrir no es, ya es ir al otro extremo, en donde hay platica, en la inversa del mercado. Miren esto también. Esto fluctuó durante toda la jornada. Esto estuvo por un momento al 5% y aquí al 95%, es decir, 95% de postura del mercado a que la Fed rebaja tasas de 50 puntos básicos. En principio, que un mercado se incline hacia una dirección, eso básicamente es habilitar un nuevo eslabón de vulnerabilidad, que es lo que siempre les he dicho. Cuando un mercado brinca demasiado y los hechos satisfacen la expectativa, no hay nada más que hacer, un mercado se liquida. Y peor aún, cuando el hecho no corrobora la expectativa, hay una liquidación más fuerte. Inicialmente aquí había, ya les digo por qué había, un eslabón de vulnerabilidad. Si el mercado estuviera en este porcentaje, pero la bolsa hubiera estado neutral o subiendo, la vulnerabilidad es latente. Pero el mercado saltó a esta expectativa, castigó el viernes y castigó hoy. Entonces el mercado se fue a una orilla, pero castigó precios. Es decir, que este escenario como tal, la vulnerabilidad fuerte que yo observaba previamente, no está. No estoy queriendo decir que no hayan días de volatilidad, pero la vulnerabilidad fuerte no está por la corrección que el mercado hizo en las últimas dos sesiones. Es decir, que aquí por la Fed o aquí por la Fed, el mercado básicamente se salta un escalón. Dicho en palabras más sencillas,
es que los rojos que yo veo una gran parte de acciones es para ir comprando, porque cualquier decisión que haga la Fed, el mercado prácticamente saltó ese bache. Y si por alguna condición la Fed adelanta la decisión, entonces básicamente el mercado va a tener un mini rally. Entonces, esto me parece importante, pero esto combinado con las caídas de los últimos 2 días me parece un chance bastante clave, en donde afuera hay platica y hay platica puntual. Yo, por ejemplo, sumé unos pesitos en Dominos que simplemente liquidé para pasar a mercados emergentes, para esto de aquí. ¿Dónde están los iShare? Este segmento a mí me gusta. Hice por acá un testeo nuevamente, hice un testeo se me perdió, hice un testeo aquí, por ejemplo. Y les cuento algo todavía mejor. Mire, esto finalmente es un regalo y la idea es eso. Si se dan cuenta, los bonos, que era todo este segmento, los bonos americanos, por primera vez en muchas jornadas, no están en rally. Los bonos hoy no estuvieron en rally. Incluso los bonos empezaron a perder terreno. Miren esto, que es normal. ¿Por qué? Porque los bonos pues, han tenido una gran expansión, ha habido ajustes de curva, la inversión se mantiene, pero ha habido una explosión, una velocidad. Ahí está el truco, la velocidad. Y esto hoy pareciera mermar. Entonces, esto aquí puede entrar en una toma de beneficios. Y si se dan cuenta, mire dónde está el TBT, que es el inverso o comprar el corto. Entonces, un mercado que en temas de primas sobre reaccionó y un mercado que ajustó. ¿Dónde ajustó el mercado? El mercado ajustó aquí. Aquí, 65 y un mercado que terminó aquí. Mire la corrección que hubo de aquí a acá. Esto es básicamente un mercado que castigó, ¿qué? Castigó el pánico. Y mire, que en la cobertura ya el mercado no está haciendo en rally. Eso quiere decir que se vienen dando ciertos escenarios para que el mercado entre en rebote. Y vuelvo y le digo, no quiero decir que más adelante el mercado no vuelva a tener volatilidades, solamente que hoy el mercado está excedido. Y cuando usted como inversor encuentra esto, usted opera en consecuencia, con neutralidad y simplemente yendo a comprar o dirigiéndose a la pantalla a comprar activos puntuales. O si está invertido como yo en el mercado local, simplemente espera con la paciencia y con la tranquilidad del caso. Yo vi mucha gente hoy estar excesivamente preocupada, muchos correos en el email, mucha gente con ganas de tirar la toalla cuando por el contrario no deben tirar. Y vamos precisamente a mercados emergentes o a mercado local. Miren esto, por ejemplo. Y bueno, entremos en Colombia. Colombia pierde 1,69%, se ubica en las 1.294,56 unidades. Recuperó terreno. Esto está ligeramente excedido desde hace un par de sesiones con un volumen negociado de 50.544 millones, un volumen negociado aquí se incrementa 1,15%. Realmente, honestamente, yo no esperaba una volatilidad mayor. Incluso incluso el mercado sigue estando dentro de los pivotes extremos del mercado. Esto está un poco excedido. El mercado no debería haber tenido un comportamiento tan adverso en la apertura. El mercado incluso se fue moderando. Hay compañías incluso que marcaron un mejor comportamiento durante la jornada, niveles de entrada muy interesantes. Y lo mejor es que en la apertura las acciones caían con poquito volumen. Quiere decir que una u otra manito blanda simplemente en pantalla. Y la liquidación básicamente se debe a público apalancado. Los stop es realmente una condición para comprar portafolio. Y esas caídas básicamente son temporales. Miren esto. Les voy a mostrar esto que me parece interesante compartir. Una cosa es que el mercado reaccione de corto plazo como lo hizo, porque el operador es nervioso, el operador es emocional y el operador, y lo digo con todo el cariño, el operador en una gran proporción no es preparado. Académicamente nos falta mucho. Y como el negocio premia rotación más no generación de valor, ¿qué hace un operador en jornadas como hoy? Básicamente salir a pantalla y desatar stop. Pero si yo fuera los números me dicen que el tiempo debe ajustar ciertas series. Incluso, miren, estos son relaciones inversas entre el mercado americano y el mercado de Colombia, con el Dow Jones, con el Nasdaq, con el Standard & Poor's y con el Russell. Es decir, que ese mito urbano de que si Estados Unidos cae, Colombia tiene que caer, en los números no está respaldado. Y mi único lenguaje para poder soportar una estrategia o una inversión es precisamente los números. Esto es básicamente como el nivel 1 de estadísticas. Aquí hay series de tiempo, modelos híbridos,
y en las series de tiempo y en los modelos híbridos, esta relación inversa es todavía más importante. Es decir, que mientras al mercado americano le irá mal, el mercado colombiano debería recibir flujos. Entonces, si por números está el amparo o está el argumento, y usted estudió muy bien la compañía en la que invirtió, el nerviosismo, la ansiedad, no debería ser parte de su día a día. Los números se lo están diciendo. Ahora, si vamos a la explicación del movimiento de una variable frente a la otra, la evidencia tampoco es significativa. Entonces el mercado reacciona a temas puntuales, el tema emocional, el tema de apalancamiento y el tema de rotación de portafolios. Entonces, una cosa es esperar por una esperanza que no está respaldada en cifras y otra sí es respaldada en cifras. Por eso lo de hoy es simplemente temporal. Y digo temporal porque cuando yo hago pronósticos a temas 3 o temas 5, la confianza se eleva sustancialmente. Eso nos da como un primer paso para decir que eventualmente el mercado debería mejorar. No se les olvide lo que les dije hace un momento, los futuros. Si los futuros van a 0.40% de rebote, las primas caen y los mercados emergentes vuelan. Entonces creo que era interesante compartirles esto. Ahora, vámonos con acciones. Miremos lo que se supone que es un apocalipsis que, le repito, son condiciones, digamos, normales de mercado. Ah, bueno, perdón, antes de eso creo que esto también es válido. ¿Por qué creo que el mercado está en un escenario dentro de la volatilidad? Miren, las volatilidades extremas del mercado podrían ser 11,24%. Ajuste eso, 5,62%. Hágale una prueba de estrés o incluya una prueba de estrés como yo la incluyo, 7,70. Es decir, que en el diario los activos pueden estar en un pivote de 7,70. Miremos quién se salió de ese pivote para mirar si en realidad fue algo extremo o algo no tan extremo. Entonces, miremos la parte negativa en Colombia. Tenemos a Enca subiendo, cayendo 6,25%. ¿Se salió del extremo 770? No, está dentro del pivote. Que un pivote no sea frecuente no quiere decir que no exista. Entonces, mi tarea es calcular los extremos y simplemente observar que los activos ni siquiera en un día como hoy llegan hacia allá. Enca cierran 15 pesos, cae 6,25%, con concreto 5,70, cierran 261 pesos, ISA 16.400 pesos, cae 4,09%, con los volúmenes de 205 millones, 166 millones y casi 5.000 millones. Esto como tal no son volúmenes importantes, ni siquiera ISA, esto lo hace un operador en un cruce pequeño. Parte positiva, Promigas sube 3,74% a 7.480 pesos, volumen de 659 millones, y Promigas tuvo unos precios de apertura o unos mínimos que realmente alguien realmente perdió el foco en esos papeles. Éxito gana 0,69%, se ubican 2.200 pesos con un volumen de 682 millones. Y veamos en general la bolsa donde se ubicó en temas de volumen. Bancolombia, 13.000 millones, con una caída del 2,18%. Si esto realmente fuera una complejidad, por lo menos como el mercado la vio hoy, esto fácilmente se hubiera podido ir menos 7,70%. Y mire que no se está yendo a este nivel. Ecopetrol cayendo 0,97% a 10.100, con 10.106 millones de pesos, 2.040 pesos, incluso esto estuvo por debajo de los 2.000 pesos aproximadamente. Allá vamos a hablar sobre Ecopetrol. Aquí, miren acá. O no, perdón, miremosla mejor acá. Miremosla aquí. Ecopetrol, 2.040 pesos. Recuperando terreno porque en medio de la jornada el mínimo que el activo se ubicó fue este nivel, el nivel de 1965. Yo había puesto un pivote 2065-2015. Aquí alguien hacer un testeo no era para nada negativo, por el contrario, estaba tomando un stop. Un testeo quiere decir que dentro del 30% de asignación a un activo, usted puede testear el 5 o el 10%. Pero hoy la relación riesgo-beneficio acá, simplemente para ingresarla sin ningún problema, y alguien incluso pudo haber salido al cierre sin ningún inconveniente, con un volumen negociado de 10.000 millones de pesos. Un volumen negociado que corresponde a que a los stop por debajo de los 2.000 pesos. Ahí salieron dos carteras colectivas y un público pues que eventualmente pudo haberlo adquirido también con una relación riesgo-beneficio que es menos perjudicial. Así que ese precio por debajo de los 2.000 pesos, incluso 2015, no son precios que me disgusten tanto realmente. Es decir,
Si yo hubiera tenido una liquidez, como no tengo ya liquidez en Colombia, seguramente hubiera asignado una participación en Ecopetrol y un mercado pues que cierra un poco mejor, incluso aquí en la apertura se puede ver, digamos como el mercado iniciaba un poco temeroso, pues se va a sus mínimos, pero el mercado recupera terreno y eso digamos está en línea con lo que considero puede darse, un mercado menos complejo. El tema para Canacol es diferente porque Canacol estaba en día festivo. Entonces Canacol básicamente evitó y saltó, digamos, el comportamiento del mercado. Y puede estar tan de suerte que el mercado puede mejorar y Canacol básicamente pues se saltó esa serie. Y hoy realmente pues con un comportamiento muy normalito, cayendo, cerrando en 12.500 pesos y cerrando con una caída de 1,26% aproximadamente, con un volumen negociado de 150 millones. Repito, básicamente por el festivo. En general, el sector de hidrocarburos, digamos, tuvo una película barata al día de hoy. Y para que ustedes le añadan a un pánico que realmente no fue tan extremo, el petróleo no cerró en terreno negativo. El petróleo Brent cerró en terreno positivo, ligeramente positivo. Y si ustedes observan, o quienes tienen el informe de analítica, tienen esto en la mañana. Este era nuestro escenario en la mañana. Permítame en un momento lo colocamos un poquitico más pequeño. Este era mi escenario en la mañana. Un petróleo alcista, pues un dólar alcista, pues un mercado bajista. Pero en petróleo no se dio ese pánico que uno podría suponer tenían materias primas. Entonces recapitulemos. Unos bonos del tesoro cerrando mixtos, incluso con algo de pérdidas. Un TBT en una zona atractiva, un mercado en temas de primas de riesgo recortando el mínimo y cerrando mucho mejor, y unas acciones cerrando a mejores precios de los mínimos. Un mercado que, vuelvo y repito, puede estar desfasado o está desfasado y básicamente unos operadores que deberían tomar eso como una oportunidad puntual. Yo no le estoy diciendo que compre Nvidia, que compre Tesla, que compre ese tipo de compañías, digamos que cuya vulnerabilidad por temas fundamentales puede ser diferente. Pero sí tiene usted valor en pantalla, sí tiene usted valor en Colombia y simplemente usted pues va y hace la tarea. Ahora, por último, tenemos dólar. Un dólar cerrando en 4.058,90, yéndose a un máximo de 2.215 pesos, un mínimo de 4.142 pesos, con un volumen negociado de lo siguiente, un volumen negociado de más adelante vamos a explicar todas estas métricas en su momento. De 1.456 millones de dólares aproximadamente. En la métrica teníamos un dólar cerrando en 4.175,80 con un máximo de 4.235 y un mínimo de 4.166. Digamos que para hacer un escenario como el de hoy, digamos que el pronóstico fue bastante favorable en temas de métricas. Recuerden que es el real el que está enviando la parada y recuerde que mañana vienen datos fundamentales y si el mercado tiene una ligera estabilidad, recuerden que muchos pivotes se pueden elevar. Así que esos precios que vimos en algunos papeles, pues simplemente son temporales. En resumen, para mí una jornada dentro de lo usual. Seguiremos viendo el mercado con detalle, con prudencia si es el caso, pero atacaremos la pantalla en la medida en que realmente observamos oportunidades que hoy las observamos y eventualmente pues hicimos la tarea. Cualquier duda, comentario, el correo que aparece en pantalla. Recuerden, Twitter está por aquí. Twitter está, ¿dónde tenemos el Twitter? Por aquí está el Twitter. Y por acá pues estamos a la orden con muchísimo gusto para ayudarles en momentos de coyuntura. La analítica funciona muy bien en estos momentos porque la analítica es un número frío. La emoción no está incluida ahí. Y en momentos como el de ahora usted necesita es una herramienta fría. Creo que ahí pueden haber cositas interesantes. Esto fue lo más importante de la jornada. Nos veremos la próxima sesión con nuestros dos informes. Avanza Colombia en la primera parte del día y al final de la jornada el informe un poquito más completo. Intento en la medida de lo posible ser lo más sintético, lo más breve, pero es que hay mucha cosita que contar y pues intento compartir. Nos vemos en la próxima jornada. Para Data IFX les habló Diego Franco.